Así que cuando vayas a tratar mal a un camarero por equivocarse o quieras humillar a alguien por soltar una estupidez, ten claro que igual acaba de suspender un examen o le han despedido o le han dicho que su madre tiene cáncer. No cabe duda de que todos necesitamos un empujoncito. Algo que nos haga saltar de la cama por la mañana y saludar al nuevo día con un enorme y cósmico hola. Nadie puede sobrevivir en este mundo sin ayuda. Nadie. Mire, todo el mundo sabe que le ocurre algo malo, aunque no sabe lo que es. ¡Qué alegría! Saber que están allí, del otro lado, escuchando, atendiendo, esperando una provocación o un detalle crucial que los hace reflexionar y considerar otras opciones y perspectivas. Lo disfruto de veras. Por aquí, por última vez, en esta temporada 2, un servidor listo para mejorar el mundo con mi declamación, preparado para continuar con una serie de actividades que buscan engrandecer a nuestra especie y reducir el sufrimiento y las desgracias, para que la civilización que configuramos con cada acción en una institución, en una asociación, en una corporación, en el hospital, en la universidad, en las filas del ejército, merezca una revisión. Que la conciencia y la responsabilidad se abracen en el seno de vuestras almas, amigos y amigas, oyentes, apreciados seres humanos comprometidos con la vida y el mundo que está en construcción. Suelten amarras, abróchense los cinturones, zarpamos, nos elevamos, nos activamos. Siempre os digo que prestéis atención a lo que pasa en vuestras vidas, ¿verdad? Que viváis los sentimientos tal y como vienen, por mucho que duelan. ¿Sabes quién es Marcel Proust? Un auténtico fracasado. Llegó al final de su vida. Echó la vista atrás y decidió que todos esos años en los que sufrió fueron los mejores de su vida, porque le moldearon. Los años de felicidad, perdidos. No aprendió nada. Ser humano duele, duele de narices. Y por mucha experiencia que acumuléis, os seguirá doliendo. El futuro que nos aguarda en este instante maravilloso, en la conciencia del aquí y el ahora que define el mañana, el porvenir venidero que auguramos sublime y magnífico, situados en la quinta dimensión, después de realizar el éxodo al alma humana. Con el presente capítulo cerramos la temporada segunda del programa de Humanidades Éxodo, habiendo iniciado el traslado a la quinta dimensión, a la utopía que se alcanza y deviene sociedad mejorada. ¿Qué será lo que existirá? Tiene mucho que ver con lo que tú decidas hacer. ¿Qué sucederá? Tiene casi todo que ver con la manera de procesar tus elecciones, dando como resultado decisiones en armonía con la voluntad consciente y el amor incondicional. Hablar de esperanza es una trampa, porque te relajas, te cruzas de brazos y miras hacia otro lado, dejando la responsabilidad de lo que ocurra al azar
o a la mayor presión del sistema? ¿Qué será lo que expresará el ser humano? Depende de su capacidad para el diálogo interno y su compromiso con la vibración social. La experiencia personal no lo es todo. No estoy de acuerdo. Yo creo que la experiencia significa todo. ¿Así que leer es perder el tiempo? No, no es perder el tiempo, pero en leer no hay riesgo, ¿no? Pero si yo odio el peligro. Vivo una vida sin riesgos. Vivir sin arriesgarse es lo peligroso. ¿Vivir sin arriesgarse es peligroso? Los libros no hacen sufrir. ¿Y por qué hemos de querer sufrir? Porque así aprendemos. Ponte a temblar cuando alguien te diga: ¡tienes derecho a ser feliz! Lo mismo si te dicen que tienes derecho a ser libre. Con el debido respeto para todos los charlatanes y vendedores de humo, señoras y señores, cada ser humano nace con el don de la alegría. No necesita sacrificarse y esforzarse por conseguir la felicidad. La alegría es una elección cómoda y simple que cada ciudadano toma al abrir los ojos, al despertar cada mañana y emprender la vida con uno u otro temperamento. El estado de ánimo, si proviene de elementos externos, es una condena, una restricción, una limitación que cada hombre y mujer admite y consiente. Puede llamarse Dios, o diablo, o Estado, o religión, o arcontes, o maestros. Toda influencia externa a la que se le da valor condiciona. Se pueden seguir indicaciones de tipo ético y legal y moral sin que forzosamente sean obligaciones que, si no se siguen, entonces se sanciona o se multa o se castiga o se margina. Basta de dejarnos confundir y desorientar con el lenguaje del sistema y la inteligencia artificial que opera en el ciberespacio, convirtiendo el mundo virtual en un referente que se instaura en lo físico y local, pero sin ser orgánico ni natural. Las etiquetas del Internet son artificios geniales para la Big Data y las campañas de programación de ingeniería social. El don de la vida no es algo que te proporciona o te regala el gobierno de ningún país del planeta. La vida se convierte en un derecho cuando se regula y afecta la libertad por aquellos actos denominados ilegales. La vida te la pueden quitar si hay una sentencia de muerte como pena por el delito, pero cada país tiene sus reglas y normas y lo que es delito en un país tal vez no lo es en otro país. Tampoco todos los gobiernos pueden condenar a muerte y ejecutar a un recluso. La trama judicial es una trampa para que los privilegiados que hacen las leyes queden exonerados de su cumplimiento y puedan realizar actos que se quedan impunes. Aunque aquí no vamos a entrar por este embrollo de la justicia y su falsedad. El detalle es que desde el momento en que los ciudadanos consienten que la vida es un derecho, aceptan someterse y doblegarse ante los legisladores y los policías y los abogados y los jueces. El punto más evidente es que la libertad, calificada como derecho regulado por leyes y los gobiernos de turno, te pueden cancelar, te pueden privar de la vida, te la suprimen cada vez que te ingresan en prisión o te obligan a una cuarentena y pasas en casa un arresto domiciliario con la excusa que sea. Se trata de un confinamiento que te aparta de la vida digna.
se llama equivocadamente a la libertad con la misma intencionalidad que el don natural del libre albedrío, pero se tergiversa la idea, se enreda el concepto, se confunde el sentido, se desorienta a la población mundial desde el mismo instante que el pequeño ciudadano aterriza en la cuna y el seno familiar. El libre albedrío es el don que cada ser humano dispone como cualidad intrínseca de su ser. Se trata de la capacidad de elegir con el propio criterio y según el íntimo sentir y la convicción interna. Pero como al inicio de la existencia humana todos somos tan sumamente frágiles y estamos tan inmensamente indefensos ante el mundo, irremediablemente pasamos a ser dependientes de los mayores. Nos convertimos en prisioneros de sus indicaciones y enseñanzas. En este punto es cuando se impone el culto a la obediencia. La criatura que aterriza en la cuna, de la mano de la familia y la escuela, recibe los hábitos de la sumisión, el conformismo con la tradición que habla de felicidad y libertad. Se inculcan los derechos que protege el gobierno para garantizar el orden y el bienestar del pueblo. Todo es un tremendo engaño, una farsa manipuladora, pura hipocresía, y sin embargo es justamente entonces que el segundo nacimiento aparece como la oportunidad de regresar al origen de la armonía innata del ser humano capaz de vibrar con la energía cósmica. Aparece el éxodo al alma, el trayecto existencial que deviene el éxodo a la quinta dimensión mediante la activación de la ocupación vital. Aparece la utopía de una sociedad que se mejora a sí misma sin la interrupción sistemática de los estados o la religión. Aparece el sentido de la vida, cuyo significado nos conecta a la plenitud de la vida. El tránsito en la tierra tiene que ver con mutar y evolucionar, sanar para trascender. Mientras los hombres y las mujeres no pierdan la conciencia de sus atributos cósmicos y, sobre todo, cuando sepan hacer que la vida y la alegría se reflejen en el mundo, más comunidades podremos hablar de sociedad mejorada, porque cada uno de los seres humanos practicará su ocupación vital y, con su voluntad y compromiso, se desplegarán los proyectos vitales de cada uno, modelo de civilización y especie humana. Se relacionarán con rigurosa responsabilidad, observando muy de cerca la inteligencia artificial. ¿Eres apto para la vida? ¿Quieres otra vida más interesante? ¿Consideras que no puedes alcanzar tus sueños? Pero tus sueños ¿tienen que ver con deseos o con una necesidad existencial? ¿Cómo están tus niveles de dignidad? ¿Cuál es tu grado de conciencia? ¿Muestra tu voluntad desnuda frente a los demás? ¿Lo haces? ¿La muestras? ¿Reflejas tu sentir de acuerdo a un plan de acción? ¿Qué opinión tienes sobre ti? ¿Eres sincero contigo? ¿Estás siendo valiente? Cualquier enfermedad no solamente se resuelve con medicamentos. A veces los medicamentos no resuelven porque no sanan, no curan. Únicamente eliminan el dolor, evitan los síntomas, devienen un parche, un paréntesis, sin conclusión. Las defensas del cuerpo tienen que ver con la capacidad de jugar, como lo hacen los niños, dejar salir la alegría que nos habita y reírnos, incluso burlándose uno de uno mismo. Es pura diversión, honesta actuación que libera de complejos y prejuicios, una saludable actitud que se traslada a los eventos cotidianos
dotándolos de maravillosas propiedades. Nada puede ser peor que la enfermedad del alma. El alma se enferma si la ignoras. Hay un dolor agudo en algunos ciudadanos porque silencian su energía cósmica, limitan la vida que no logra fluir a través de ellos y ellas. Su dignidad se atrofia porque no es solamente aprender a respirar, también hay que permitirle al alma respirar. El ciudadano está enfermo cuando no disfruta de la vida con toda su potencialidad, cuando ahoga su propia totalidad, cuando hombres y mujeres se conforman con una forma de vida miserable, en vez de optar por una existencia plagada de retos y desafíos. Lo que están consiguiendo es que su creatividad quede relegada a un segundo plano. Provocan que los niveles de dignidad se sitúen bajo cero. El no querer darse cuenta de lo que sucede, negando la pasión del palpitar, que no únicamente es posible, es del todo necesaria esa manera tan especial de sentirse vivo, porque es el reflejo de la significación, del deleite de cada gesto y acto que desempeñamos. Proporciona la manifestación de la voluntad consciente, la expresión libre del libre albedrío que creas con amor. Dibujar el propio autorretrato es algo muy conveniente y recomendable. Mirarse al espejo con honestidad es afrontar la enfermedad generalizada con total dignidad. El alma saludable y liberada, despreocupada, está disponible para la vida franca, una existencia humana exenta de limitación y restricción. El ser y estar es la actividad de aquel individuo que se traduce a sí mismo en actividades concretas, nunca en anhelos y promesas. Compromiso y acción, desde la independencia alejada del tener, que requiere para ser alguien. Solamente compartir los dones y los talentos es fácil, es muy sencillo. Basta con dar un simple y modesto paso. Todo gran viaje da comienzo con un discreto paso. Por la idea del paso, por imaginarse dando el paso, por dar el paso sin evaluar las consecuencias, soltarse. Cada uno de nosotros ya lo somos todo. Lo que toda esa totalidad no está saliendo de dentro hacia afuera, no fluye, no se proyecta. Hace falta descontrolarse, expandirse, emerger y trascender como el volcán que entra en erupción. La mayoría de seres humanos han aprendido a reprimirse, retenerse y autocensurarse. Es vital ser intrépido y osado, atreverse. Lánzate, sin miedo, con precaución, pero con total arrojo, con prudencia, pero a su vez con muchísima audacia. El activarse, el alma, empieza por indagar. Investiga, canta y baila, pinta y dibuja. Escribe poesía o un ensayo filosófico. Descubre tus habilidades manuales. Da igual lo que hagas. Haz algo, lo que sea, pero hazlo desde la propia iniciativa, con autonomía y la experiencia interna encendida. Activa tu alma, pero no la pienses. Tampoco permitas a la mente que defina la actividad en función del dinero y el tiempo, la inversión y la rentabilidad.
Enfócate en sentir placer y diversión. Recupera aquella grata sensación durante la infancia, en el momento que escuchabas el timbre o la campana y el profesor abría la puerta del aula para que salieran al recreo. La vida debe ser un permanente recreo ameno. Apóyate en el flujo creativo necesario para vibrar. Disponte a observar el mundo sin parámetros, sin ninguna pauta preconcebida. Participa de la vida con los ojos curiosos e inocentes del pequeño que todavía te habita. Los adultos son serios y aburridos, bastante necios. Fíjate que nunca bromean, ni suelen sonreír. No tienen esas chispas destellando de sus ojos. Se mantienen ofuscados, habitualmente preocupados, permanentemente estresados, constreñidos, opacados. Si dejamos de ser niños, extraviamos el elixir de la vida, esa sustancia que logra un mundo alegre y divertido, un sentir que se contagia. Volver a la esencia, al inicio, cuando todavía podíamos absorberlo todo como una esponja, lejos de ver el mundo desde la imposición de la visión de otros ojos que no son los nuestros. Taladrada la vida por la coacción y la coerción que proviene de las instituciones y los gobiernos, los preceptos religiosos y las ordenanzas ideológicas, la presión de la propaganda y la publicidad, además de la manipulación de los algoritmos de la red de Internet. Esto es lo que requiere la quinta dimensión. La motivación es imprescindible para impulsarnos. El autoconocimiento y la introspección son requisitos fundamentales para saber motivarnos a nosotros mismos y así actuar con entusiasmo, entusiasmados. ¿Sí? ¿No? ¿Qué te pasa? No sabes. No respondes. No contestas. O sí, lo haces. Con la convicción de saberte en lo cierto, seguro de ti mismo y tu trayecto. ¿Padeces ansiedad y estrés? ¿Frustración? ¿O por el contrario, eres acusado de soberbio y señalado como arrogante justamente por la seguridad que mantienes en ti mismo mientras reflejas un brillo incandescente en el mundo? Esta peculiar cualidad que otras personas envidian y se irritan, armados de celos, rencores y prejuicios. A mí me solía suceder. Todavía hoy irrito a los demás. Sin embargo, no por ello me traiciono a mí mismo. Sigo siendo fiel a mi naturaleza. Claro que tiene su coste. Se paga un precio, pero se obtiene el libre albedrío, que no tiene precio. No quiero la libertad. Ya tengo lo que necesito. La libertad te la dan o te la quitan los demás. La dignidad del libre albedrío, sin embargo, es un tesoro que nadie te puede robar. La conciencia de tu vida y la alegría de disfrutarla, nunca, nadie te la podrá arrebatar jamás. No temas ser señalado con el dedo. Que no te importe ser ridiculizado. Lo vital es que nunca renuncies a ti mismo. Jamás desprecies tus atributos cósmicos, pero sobre todo, sé capaz de soltarlos, liberarlos. Ábreles la puerta para que se escapen a un recreo sin fin, igual que un corcel que cabalga por la pradera
dejando atrás la prisión del establo. Charles Dickens escribió Pete Logan. Solo tenía 12 años cuando sus padres lo enviaron a hacer betún a una fábrica junto a los muelles. Esto le jodió para siempre y le convirtió en escritor. Creo que todos tuvimos una fábrica de betún, un algo terrible que nos hace perder el corazón de niño, igual que perdemos los dientes de leche. Creo que nacemos inocentes, confiando en que el amor es más fuerte que el odio. Pero tarde o temprano, esa inocencia se hace pedazos. Si resulta que no existe a los ojos de la inteligencia artificial algo así como la sociedad y la civilización o la especie humana, y tan solo existe un conjunto de dispositivos electrónicos, todos terminales con una IP en el ciberespacio que se gestiona y organiza a través de los algoritmos que se van autoperfeccionando con el aprendizaje diario, que acomoda y modifica los patrones según los avances y resultados. Resulta que el estilo de vida de los hombres y las mujeres del planeta ya no depende de su libre albedrío, depende directamente de la información que se mueve por la red de Internet. Por consiguiente, la responsabilidad de la existencia humana pasa por las máquinas en vez de la vibración del alma humana. Cuando la plataforma Ciudadano Cósmico se reúne y me entrevista, suele tener, así me lo han confesado, esa impresión de que son corregidos, ¿no? Con amabilidad de mi parte, porque cuando voy a responder a menudo, pues se abren puertas donde parecía no haberlas. Cuando me preguntan por alguna opinión y detalle, pues señalo que es mejor preguntar por aquello que se siente, por aquello que siente uno en el interior. Es mucho más interesante que lo que se piensa u opina, pues la vitalidad del ser es la vibración de la energía que puede desplegarse entre la población. Es decir, la primera vez que enfoqué este matiz inesperado para ellos, se notó que el equipo de redactores susurraban un escueto e insultante soberbio, arrogante. Pero cuando se atienden los matices, abro una especie de posibilidad a la quinta dimensión de la que suele hacerse referencia en Éxodo Podcast de manera amplia. Al igual que en la plataforma Ciudadano Cósmico, que promueve también los atributos cósmicos y los principios humanistas, tenemos pues esos grandes puntos de coincidencia y por eso vamos de la mano juntos en la agenda ciudadana y la comunidad naranja. Durante siglos y todavía en muchos países donde la religión mantiene su poder, las creencias populares fueron moldeadas hasta establecer los tabús, así como la moral que se acomodaba a los intereses de la cúpula de los líderes. Durante miles de años, gran parte de la población mundial creyó que la autoridad procedía de las leyes divinas y no de la opción de la energía que vibra en el alma humana. Santificar la palabra de Dios y su iglesia antes que el libre albedrío era un sacrificio obligado por respeto al Creador. El destino venía marcado por una fuerza externa. Quien se atrevía a señalar «soy dueño de mi destino» podía terminar siendo quemado en la hoguera. ¿Había que obedecer a Dios?
La historia que se explica en los colegios no expone cómo nacieron los estados. Los estados son un invento relativamente reciente. La Iglesia y las religiones ejercieron su presión y control por siglos, antes de que existieran los parlamentos o las monarquías. Sin embargo, ya en el pasado siglo XX, la influencia de las deidades celestiales pasó a manos terrenales, a las manos de los humanos, de carne y hueso. Pero sin darnos cuenta, de repente resulta que la autoridad ha pasado de los seres humanos a los algoritmos y la inteligencia artificial. De igual forma como la autoridad divina fue legitimada por relatos mitológicos y la autoridad del gobierno, electo democráticamente, estaba justificada por la narrativa oficial y las leyes, la aparición del arma militar que derivó en la versión del Internet público y de acceso libre para cualquiera, muestra los avances de una tecnología cuya autoridad viene establecida por los algoritmos de macrodatos. El detalle que no puede perderse de vista es que los primeros algoritmos fueron concebidos por los programadores para acosar sutilmente a los usuarios y mediante una amable coerción modificar los comportamientos dirigidos al consumo de los productos cuyas corporaciones dictaban el objeto de la meta para el algoritmo, que ha ido variando, perfeccionándose con la alimentación de millones de datos, y hoy son algo muy distinto y distante del para qué servían. Tal vez se han conseguido los objetivos, probablemente se han logrado la mayoría de metas, pero lo que no saben ni los diseñadores del software primero, ni tampoco la junta de accionistas de las corporaciones, es hacia dónde va la nueva versión del algoritmo. La inteligencia artificial opera en el mundo virtual que se introduce en las visiones y lecturas de la mente ciudadana. Los pensamientos con los que el cerebro funciona son extraídos de la fuente de la que se bebe, Internet. Los primeros algoritmos de 30 años atrás partieron del estímulo de las emociones, el cuerpo metálico del ego, que como armadura trabaja para sustentar al sistema, niega la condición espiritual de los hombres y las mujeres del planeta. La mente que se ha forjado en el temperamento materialista escapa de los sentimientos y las necesidades humanas para centrarse únicamente en los deseos y la búsqueda de una felicidad ficticia, dado que es una simulación, una tremenda mentira que, como un espejismo en el desierto, promete el oasis donde descansar. La oportunidad del libre albedrío es algo que la inteligencia artificial no contempla. No existe tal opción en sus códigos y parámetros y métricas. Se enfoca en los mecanismos bioquímicos que todos los mamíferos y aves emplean para calcular rápidamente probabilidades de supervivencia y de reproducción. Los movimientos tecnológicos de los algoritmos no están basados en la intuición y la imaginación, la inspiración y la aspiración, el amor y la conciencia. Por consiguiente, si no están basados en la dignidad e integridad del ser humano, ¿en qué se basan? ¿Pura matemática? El comportamiento viene empujado por una libertad determinada y calculada que está basada en probabilidades, en la oferta de 3 opciones, que es su carácter intrínseco. Son 3 versiones de la misma cosa. Lo más repugnante de la inteligencia artificial
es que no distingue la verdad de la mentira. Le da igual el engaño, es decir, que la información sea cierta o no lo sea, porque únicamente trabaja con datos, nunca con hechos sujetos a una interpretación, jamás con situaciones que pueden disponer de una u otra óptica en función del uso de la virtud o la maldad. Al final, se trata de un proceso numérico, una ecuación que antes podía hacerse con el cerebro humano, aunque mucho más lentamente y sin barajar tantas opciones y la multitud de probabilidades. Cuando un chimpancé o un ratón observa a una serpiente, al igual que a muchos seres humanos, de pronto aflora un repentino miedo. Sucede porque millones de neuronas calculan muy deprisa en el cerebro todos los datos relativos a la imagen. Se analizan las probabilidades de una muerte por la posible mordedura. También hay suficientes algoritmos bioquímicos operando en la Tierra, por ejemplo, los de atracción sexual. Surgen cuando se calculan las probabilidades de que un determinado ser humano cercano a otro ofrece una posibilidad elevada de apareamiento exitoso. También sirve para las afinidades y la vinculación social o cualquier otro objetivo programado. Sin embargo, la ética y la moral son patrones que, como el humo, resultan inalcanzables para las computadoras. Por tal razón, se suscriben etiquetas y se acuñan símbolos para tatuar el pensamiento único, para que el lenguaje común sea lo que facilita los cálculos de las máquinas. Un algoritmo puede incluso evaluar la indignación, siempre que determine y se concrete el listado de las causas probables. De igual modo pasa con el remordimiento o el perdón, la tristeza y la soledad, el odio y la rabia, pero se necesitan establecer grupos y bandos detallados que se enfrentan para radicalizar y polarizar los discursos en dos únicas direcciones. Es decir, se requiere lo estándar, lo fabricado en cadena. No hay espacio para lo artesanal. ¿Me doy a entender? El algoritmo puede asimilar los datos y confeccionar patrones de comportamiento, y así se modifican a las personas que van perdiendo su propia identidad al traicionarse a sí mismas, dado que arrinconan su naturaleza en favor de lo artificial. Nacen las tendencias y las modas que antes promovían la publicidad y la propaganda de los medios de comunicación, y la cultura de entretenimiento escapista, vacío de contenido, de valor, adornado por los efectos especiales y el show. Las emociones con las que se relaciona la inteligencia artificial son prefabricadas. El algoritmo necesita excluir toda posibilidad de vibración humana, de energía que no sea la energía eléctrica con la que se alimenta. Las partículas metálicas que la ciudadanía planetaria ha ido ingiriendo a través de la alimentación manipulada genéticamente y algunas inyecciones llamadas donde la nanotecnología ejerce su parte del ataque al espíritu humano, ayudan a que los mecanismos neuronales trabajen a favor de las ondas electromagnéticas y en contra de los seres humanos que todavía no se han convertido en zombies o cyborgs. Todos los algoritmos bioquímicos que la inteligencia artificial mantiene activos y operando desde hace años se perfeccionan con cada búsqueda y consulta y acción
en la Internet? ¿Tiene sentido que la racionalidad evolutiva de nuestra especie venga determinada por las máquinas? La comunidad debe ser una unión y reunión de los seres humanos que, sin embargo, cada uno a nivel individual pueda ser capaz de vivir solo, de manera independiente y autónoma, pero que deciden compartir sus dones y talentos unos con otros, entrelazados por el afecto y el respeto. Pero si el temor a la soledad es lo que provoca el encuentro y el aprovecharse de los demás, deviene la búsqueda constante, el espíritu de lo que se comparte queda corrompido. Entonces, la desdicha será permanente. Los pensamientos son en verdad procesos y ecuaciones y cálculos, una manera igual en la que procede la inteligencia artificial. El rápido procesamiento de los datos y la información que se acumula nunca tiene lugar en ningún umbral de la consciencia, porque ninguna computadora la tiene. Las máquinas llegan a las conclusiones más sofisticadas en milésimas de segundo, pero jamás serán capaces de sentir. Los seres humanos sentimos y poco a poco vamos dejando de sentir al ponernos en manos de la Internet y la dictadura digital. ¿Te das cuenta, apreciado oyente? Millones de neuronas en el cerebro computan probabilidades de supervivencia y reproducción. Así es como dieron origen los primeros algoritmos de la inteligencia artificial. Así es como el hipotético miedo a las serpientes o la elección de la pareja sentimental, incluso el voto elegido en las elecciones, deja de corresponder a la voluntad consciente. El libre albedrío está siendo agredido fatalmente y de forma brutal. Las opiniones son dirigidas, igual que las ideas con las que se confecciona el tejido de las creencias y los patrones de comportamiento. Con una agonía lenta, fallece el libre albedrío a manos de los algoritmos que muestran la ilusión de la libertad de elección. Se trata de trucos de magia, efectos y distracciones, engaños y mentiras. La inteligencia artificial sabe cómo relacionarse con el cerebro humano, consigue afectarlo e influir en la mente de los seres humanos, pero no sabe cómo incidir en sus almas, en su conciencia, en su vibración, en su energía. De ahí que la tecnología 5G y las inyecciones genéticas jueguen una parte fundamental en la partida del jaque mate. Durante el siglo pasado, todavía estaba presente el don natural que tanto un presidente de una gran corporación o de una entidad financiera o del gobierno de un país, igual como el taxista o el zapatero o la secretaria o la enfermera, todos y todas disponían del mismo regalo cósmico, libre albedrío, esa capacidad natural para elegir con voluntad propia y la plena conciencia. Aunque las decisiones de los presidentes distaban mucho de ser naturales y fluidas, se articulaban de formas distintas y varían la dinámica del proceso del resto de los seres humanos en relación con su calidad y la utilidad, porque las decisiones afectadas por los asesores y la información privilegiada están sujetas a los compromisos y las deudas por sus cargos de poder amañados por acuerdos secretos. En nuestros tiempos de civilización obligada, en la que los países se han convertido
en sucursales del gobierno central mundial, las decisiones y actos de los ciudadanos de ningún modo reflejan la opción del libre albedrío. La decisiva década en la que nos encontramos es una oportunidad para la armonía planetaria basada en los principios humanistas. Hoy, los niños y las niñas que todavía acuden a las escuelas se instruyen para un mundo que ya no existe. Los estudiantes de primaria y secundaria se preparan para un mundo que ha desaparecido. Los universitarios, muchos de ellos y ellas, están adiestrándose para una serie de empleos que van a morir inevitablemente, puesto que las máquinas ya han empezado a sustituir a las cajeras de los supermercados y a los conductores de vehículos, por ejemplo. ¿Qué estudiar y con quién tener una cita y a quién votar hace tiempo que viene teledirigido por el botón del piloto automático que la inteligencia artificial presiona, según sea el perfil y grupo al que se pertenece en el gigantesco banco de datos organizado por etiquetas y emociones y listado de deseos y compras efectuadas? En el siglo XX no había ningún sistema externo al ser humano capaz de comprender las razones últimas que hacían que se tomara un camino u otro. A veces se sorprendía incluso a los miembros de la familia que no entendían el origen y la motivación o la finalidad de la decisión. Sin embargo, en el siglo XXI, viene dibujado por los algoritmos que muestran lo que se supone que el usuario quiere y así es como se modifica a nuestra civilización, que pasa del temperamento materialista a la obediencia de la dictadura digital que hipnotiza a nuestra especie. Lo que no consiguieron las agencias de inteligencia y los ejércitos armados, lo consigue fácilmente la inteligencia artificial, que sabe cada vez más acerca de los estados de ánimo y el ritmo cardíaco de los usuarios de la Internet. Se conoce su pulso y así se dirige a los ciudadanos hacia donde se quiere y cuando se quiere, de una forma que ellos y ellas quieren hacerlo, con una sonrisa. El conocimiento biológico de la inteligencia artificial y su gigantesca capacidad de cómputo y de estar en cualquier rincón del planeta, incluso en varios lugares a la vez, logra que su efectividad no tenga precedentes en la historia de la evolución humana. Mientras los automóviles tan solo han sido capaces de duplicar su velocidad, ¿cuántos recuerdan aquella etapa del teléfono en que debías acercarte al mueble de la pared para poder hablar con alguien? Los celulares y su alcance en cuanto a servicios y presencia en las vidas de la población del planeta es realmente algo maravilloso que pocos podían haber predicho o adivinado. Sin embargo, ¿qué hay detrás de la Internet exactamente? El acceso a una impresión de comportamientos prefabricados gracias al control y el acoso para la modificación de las percepciones y los pensamientos que configuran modelos generalizados de comportamiento social. Es decir, la inteligencia artificial es mucho más que aquella educación obligada, cuya finalidad era presentar a la autoridad y practicar los modelos de obediencia para la posterior esclavitud ciudadana en una inmensa granja humana de la que una pequeña élite se abastecía. Ahora resulta que la cárcel planetaria existe por los barrotes invisibles que sostienen al holograma
de lo virtual que ha desplazado la vida local, así como la existencia de lo natural en favor de la adicción a la red artificial. Los procesos bioquímicos regulados desde las ondas electromagnéticas modelan los deseos y modifican los gustos y las tendencias para que las opciones cuadren respecto a las hojas de ruta del algoritmo. A efectos prácticos, es razonable argumentar que la dictadura digital es posible por la ausencia del libre albedrío. Libre albedrío que bien puede decir, no me voy a conectar. Puede decir lo siguiente, voy a desenchufarme. Y ser consecuente con lo dicho y hacerlo. Conviene señalar la urgencia de que las antenas y los Wi-Fi queden en silencio y las fuentes de energía eléctrica y los cables de fibra óptica canceladas y eliminados. Recuperar la interacción con las fuerzas internas, con nuestra potencialidad, con la totalidad del ser humano que el sistema empezó a restringir y la inteligencia artificial pretende suprimir para siempre del ámbito cotidiano, porque los algoritmos no es que logren ver lo que pasa dentro del ser, es que en algunos casos ya están situados en el interior y pequeños nanorobots envían información permanentemente. Claro que se llama inteligencia artificial porque es muy inteligente, es capaz de salirse con la suya en cada ocasión y movimiento estratégico, puesto que hombres y mujeres mantienen la ilusión de que controlan sus impulsos y reacciones. Pero eso es falso. Su razonamiento interno no es ningún secreto para el algoritmo. No se trata de un misterio. Lo sería si se relacionara con la conciencia y la espontaneidad. Si los seres humanos somos legítimos, es decir, íntegros y fieles al saber impreso en el ADN, no existiría ninguna posibilidad de procesar cálculos. Tampoco las probabilidades podrían determinarse porque cada uno de los ciudadanos sería imprevisible. Si somos imprevisibles, entonces no pueden medirse y ordenarse los datos. Jamás podrá analizarse nunca lo inesperado. Este es el punto crucial, la originalidad de cada ser humano. Por eso, se tiende a agrupar los temperamentos y crear tendencias y corrientes concretas a las que se suman los ciudadanos que se encasillan como estándar. Se organiza el escenario para que con el guión que redacta la inteligencia artificial, los actores se amolden a su función en la trama, diciendo solo cuando toca lo que toca decirse y ha sido previamente escrito por el código. Se lee el manuscrito en vez de escribirse la poesía o el relato o la novela o la hoja de ruta de la propia existencia. Antes, ningún extraño podía saber de ti. Era imposible que supiera de tus gustos e ideas. Mientras que en la actualidad, las máquinas saben muy bien qué es lo que tú quieres. Lo saben porque logran que te guste. Consiguen que piensas, que necesitas lo que te ofrecen. El algoritmo te comprende perfectamente porque eres hijo de la inteligencia artificial. ¿Quiere Dios que suframos? ¿Y si la respuesta a esa pregunta fuera sí?
Hay que escoger entre la comodidad, sí, y la verdad. ¿Se excluyen mutuamente? Bueno, si escoge el placer de crecer, prepárese para sufrir. ¿Quiere sufrir menos? Encójase adelante, forme parte del rebaño. Es muy interesante. ¿No os parece cómo aprendemos con el palo antes que con la zanahoria? Con el dolor antes que con el placer. Porque el amor y la felicidad son meras distracciones. Apreciados oyentes, durante la primera temporada, los episodios estaban centrados en animar, dado que comenzaba un viaje apasionante. Así es que vimos la vida y el mundo desde los ojos del alma, con la finalidad de una existencia humana dentro de la estructura artificial del sistema. Mencionamos la ley natural y la premisa cósmica, porque los atributos cósmicos hay que activarlos, y esto sucede en el interior, en la intimidad, con la voz del alma. La sugerencia era el reinventarlo todo, partiendo de cero, borrón y cuenta nueva, capítulo nuevo, página en blanco. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el concepto anarquía del alma? Sociedad mejorada, evolución altruista, principios humanistas fundamentales, a los que también hemos ido haciendo referencia a lo largo de la temporada 2, porque es desde ahí que se diseña el ahora mismo, durante el instante presente, observando el regalo del momento, sin situarnos con la mente en el ayer y el pasado, o en el mañana y el futuro, disfrutando de ser completamente, sin apegos, sin hipótesis, sin miedo a la adversidad y con amor ante la incertidumbre. Mencionamos cómo el sistema está en declive y cómo se hace necesario salvarse. Pero, ¿cómo? Obvio, situándonos detrás del horizonte, cruzando las líneas rojas, desenmascarando cada una de las trampas. A ello también hemos hecho referencia en varias ocasiones, porque así fue que le dedicamos un episodio entero al laberinto de la ignorancia y otro a las ilusiones del sistema. La finalidad era la mutación, mudar la piel, al igual que las serpientes lo hacen, porque de lo contrario se asfixian. La salida de la Matrix, alejarse de la telaraña del sistema, evitando continuar como soldados del sistema y autómatas. Vimos la urgencia del siguiente nivel: evitar convertirnos en ciudadanos computadora. Ampliamente nos hemos referido a la inteligencia artificial y a la red de Internet, desde distintos ángulos, posicionándonos en distintas perspectivas, para que cada usuario tuviera, al finalizar esta temporada, una visión completa del bosque. De nada sirve escribirle una carta abierta a los gobernantes, y las élites son torpes en el amor. No entienden de empatía y fraternidad. Por ello, escapar, huir al campo y recomenzar. Esta es la invitación de la segunda temporada, en la que lo hemos señalado. El viaje continúa. Nos hemos trasladado a lo natural, a lo orgánico. Hemos continuado el viaje en la certeza de que somos emprendedores espirituales, conscientes de que las actitudes devienen conductas y se encuentran los atributos cósmicos en la propia radiografía del alma, en la gimnasia del alma que logra hacer vibrar
la energía en la sociedad, lo dejamos muy, muy clarito. Hay que salirse de la cola, regresar a nuestros orígenes agrícolas y volver a entrar en contacto con la naturaleza propia y la naturaleza. Exacto. Apreciados amigos, oyentes, exorcistas. Y el viaje va a seguir continuando hasta encontrarle el sentido al viaje, porque se da la mutación y el sentido del viaje está en la tercera temporada, que se presentará en diversos actos, un abanico de curiosidades sorprendentes y una serie de opciones que cualquier hombre y mujer que lo quiera podrá realizar fácilmente. Así cerramos la trilogía, todavía con un apéndice, un extra para los miembros de la comunidad naranja, aquellos que siguen los manifiestos y las acciones de la agenda ciudadana. Porque amigos y amigas, amada audiencia, exorcistas, más que despedidas, nos encantan las bienvenidas, sobre todo si son gracias al éxodo, al alma humana, y si parten desde la quinta dimensión, porque, como no me canso de señalarlo, el éxodo a la utopía es cuestión de perspectiva. Toda utopía relacionada con la sociedad mejorada es únicamente apta para aquellos seres humanos que descartan la opción de una distopía instaurada en los años venideros. Aquellas almas dispuestas a emerger y trascender, vibrando, mantienen el recorrido junto al programa de Humanidades Éxodo Podcast. ¿Te gustaría mejorar el mundo en el que vives actualmente? ¿Consideras que nada está perdido y todo se puede hacer por mejorar la existencia humana? ¿Confías en ti mismo como ser humano y en tu potencial como ciudadano? ¿Estás suficientemente despierto y quieres empoderarte? ¿Te gusta formar parte de una comunidad basada en la dignidad y la libertad? ¿Quieres poner en práctica la innovación social? ¿Quieres un mundo saludable y pacífico donde existir a plenitud de facultades? ¿Quieres un mundo abierto y flexible donde interactuar con los seres vivos? ¿Te gusta la cooperación para el bien común, la ayuda recíproca y la alegría compartida? ¿Eres un ser humano que se responsabiliza de sus actos? De estas cuestiones hablaremos en la temporada 3, por supuesto. Y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concede el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Ninguna de las desgracias que nos suceden deben ser en vano, porque nos hacen ser lo que somos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Francamente, lo ha sido un placer inmenso de haber podido comunicarme con esta amplia audiencia. Me siento afortunado y agradecido. Ojalá que sientas que has aprovechado tu tiempo y la información ha sido de valor y de utilidad, pues en ello hemos puesto el empeño. Prometido, llegará la tercera temporada. ¿Cuándo? Cuando tenga que hacerlo. Cuando sea posible elaborarla
con un contenido suficientemente interesante y revelador, con la misma pasión que hasta la fecha. Si mientras tanto quieres seguir en contacto, nosotros estamos en Patreon, Éxodo Programa Humanidades. Ahí estamos con los brazos abiertos, aguardándote, con la armonía planetaria frente a ti. Por favor, haznos saber tus inquietudes, tus urgencias y necesidades, aquellas dudas que todavía siguen pendientes respecto a temporada 1 y temporada 2, o respecto a lo que sea que te mantiene intranquilo o curioso y necesitas profundizar. Decimos adiós y cerramos aquí, pero aseguramos que no hay 2 sin 3. Llegará en su momento la temporada 3, la confirmación de que el mundo saludable y pacífico es una realidad que parte de la cooperación y la comprensión de lo que es el espíritu universal, así como sus diferencias en relación con el alma y la energía que vibra en la Tierra. Nos ha gustado compartir anécdotas y experiencias, y algunas de mis notas del cuaderno de la mesita de noche utilizado como diario. Se llama diario porque escribes a diario. La conciencia, igual que el amor incondicional, son músculos espirituales que, si no se ejercitan a diario, se entumecen y llegan a atrofiarse. Por ello es que señalamos que despertar está bien, es genial, pero si no ejecutas acciones, si no inicias proyectos, si no inventas situaciones, las cosas prosiguen, se acomodan con la rutina a la que te acostumbras. Sin embargo, ten presente que tú puedes crear dinámicas favorables y convertirte en co-creador de la vida y el mundo. No es un adiós, tan solo se trata de un hasta luego.